Juan Antonio Tirado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estupendamente. Compañero Veo que estás escuchando con mucha... a ti no te pilla de nuevas porque sigues la información todos los días. ¿Estas cosas no ocurrían en la transición? Esto que acabas de escuchar y lo que vienes escuchando durante los últimos minutos aquí en... Ocurrían otras cosas, claro, siempre ocurren cosas. Fue una etapa políticamente muy rica y esta también lo es. Además hay un gran interés por la política también ahora. Es curioso, ¿no? Porque los grandes programas de tarde, los magazines de las cadenas de televisión son políticos y los magazines de noche, donde antes eran los grandes musicales, ahora son políticos también. Lo cual quiere decir que la política interesa, ¿no? Y eso es un factor a tener en cuenta. ¿Y eso es un punto de coincidencia con lo que ocurría hace 40 años? Bueno, era una etapa muy diferente. La transición, primero la transición, ahora se habla de si hay una segunda transición o no. Bueno, se empieza a utilizar el término metafóricamente y si se quiere así, pues lo dejaremos, puesto que todo el mundo lo usa. Pero aquello fue el paso de un régimen dictatorial, de una dictadura de 36 años, a una democracia de una manera dudosa, incipiente, con un miedo de la sociedad tremendo a la posibilidad de que hubiera una guerra civil. Entonces son unas circunstancias que absolutamente nada tiene que ver con estas. Es decir, no podríamos establecer aquello de las vidas paralelas de Plutarco, las épocas paralelas, me parece a mí que son muy distintas, más allá de la propia consecuencia de los hechos que, bueno, que la historia nunca se repite, pero tampoco nunca es realmente nueva. 7 caras de la transición es el título de este libro del compañero Juan Antonio Tirado. Arias Navarro, Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Torcuato Fernández Miranda, Santiago Carrillo y Carmen Díaz de Rivera. Aquí podría ser, has puesto 7 caras de la transición, pero podría ser puesto una docena o 2 docenas, ¿no? Sí, claro. 7 es un número mágico, ¿sabes? El 7 es un número que queda bien. Entonces, pues, además el libro tiene 200 páginas y ponemos 15, pues fíjate tú. ¿Te costó trabajo seleccionar estos 7? ¿Tuvisteis ahí que hacer un filtro o no? Casi todos, no. No tuve duda prácticamente en ninguno de ellos, salvo en Fraga, que dudé entre Fraga y Arailza, porque Arailza fue un personaje también de una extraordinaria importancia en aquella época y que era, en cierto modo, podía haber ocupado. De hecho, ambos querían ocupar el puesto de Suárez. Luego Arailza podría haber sido, pero consideré finalmente que Fraga tenía más envergadura, más talla general. He tirado, ¿cómo eran los políticos que hicieron la transición? Bueno, ahora muchos de ellos están por edad fallecidos y los que no están fuera de política. ¿Había diferencias entre los políticos, fueran del bando que fueran, de aquel entonces a los de ahora? Los políticos, como los ciudadanos, viven la circunstancia histórica que les toca. Entonces, yo no soy nada amigo de mitificar la transición y decir que aquello era una clase política extraordinaria y que esta es una clase política ruin. Ellos vivieron un momento, les tocó ese momento y de acuerdo con ese momento yo creo que todos actuaron muy adecuadamente, supieron estar en su sitio y hicieron un papel realmente difícil. Date cuenta en un momento determinado, ahora que se habla de las dificultades de los pactos, cuando pactan el secretario general del Partido Comunista de España en el exilio, Santiago Carrillo, y el secretario general del movimiento, Adolfo Suárez. Y no solo pactan, sino que se reúnen e incluso se seducen en lo que es una auténtica escena del sofá, porque parece que quedaron los dos encantados. La política se hace así también, no con estereotipos o con previos planteamientos que te impiden conocer al otro, ¿no? ¿Y eso se llama sentido de Estado? Indudablemente lo tuvieron, indudablemente lo tuvieron. Chelo, pregunta rápida. No, pues a ver, ¿qué de los que, en fin, no es inevitable comparar porque incluso los nuevos políticos, los políticos emergentes están hablando también de la transición, a veces para denostarla, ¿no? Pero ¿qué ves que falta igual a esta nueva generación de políticos o todavía no se han visto en el momento histórico para reaccionar? Quizá no se han visto porque es imposible verse en ese momento, porque se habla de la transición de dictadura a democracia, luego está la transición de una democracia, ahora podría ser a una democracia mejor, más avanzada, etcétera. Bueno, es otro camino. Estos políticos, pues yo creo que ahora tienen la posibilidad de pactar. Tampoco allí el pacto fue fácil, tampoco aquello fue una etapa de consenso todo el tiempo dorado, no, allí hubo una lucha política grande. Y lo que se llamó el consenso, la época del consenso, fue en realidad un periodo relativamente breve, desde el 78. Coincide con la aprobación, con el estudio, de la Constitución y con los pactos de la Moncloa. Esa es la época del consenso. Pero no todo fue consenso. Esther. Pues sí te voy a pedir un ejercicio. ¿Tú no estabas en la transición o sí?
Pues no, pero tampoco estaba en el descubrimiento de América y sé quién es Cristóbal Colón. Así que no, esto tiene truco, leer, informarse. Venga, dispara. Yo sí quería pedirte un ejercicio porque desde entonces, yo todo lo que he leído, he seguido, he visto de la transición, entonces los políticos tenían un grandísimo prestigio y la política era un arte, el arte de la política, y era una profesión muy prestigiada. Sin embargo, ahora, bueno, no hay más que verlo en las encuestas. Hemos llegado a un punto en el que, en fin, los políticos tienen una imagen nefasta y la política en sí es algo como que repele a la gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos perdido por el camino? Hubo un punto de encantamiento, es verdad, hubo un punto de ilusión. Junto con el miedo que decía, hubo ilusión de la gente. Pero es muy curioso porque muy rápidamente se llegó a lo que se llamaba el desencanto. El desencanto no es una cosa tardía. El desencanto se produce dentro de la propia transición y no más allá de la altura del 78. Es decir, la gente empieza a desilusionarse pronto porque esperaba mucho. Aquel público, aquel pueblo, era mucho más fácil porque no había conocido nada, era más contentadizo, lo vivía con más ilusión. Hoy somos más perros viejos todos y es más difícil contentarnos. Somos distintos todos. Ortega decía que los políticos no son más que un reflejo de la sociedad y no son peores que nosotros, por más que nos rasguemos las vestiduras, ni seguramente mejores. Aquellos y estos, nosotros y ellos. Fíjate, Juan Antonio, entonces en la transición, que yo sí recuerdo, vivimos unos momentos terribles porque había un terrorismo, terrible, pues, casi un centenar de muertos cada año, 77, 78, 79. Hoy aparentemente tenemos otros problemas muy diferentes. En cambio nos da una sensación como de precipicio algunas cosas. ¿Será por la crisis? ¿Será porque uno no se identifica o el país no ha avanzado, digamos, con prestigiado como España democrática? ¿Hay algo de desapego? Cuando lo miras da vértigo cómo se pudo superar aquella etapa y cómo Suárez, por ejemplo, pudo... No solo era el terrorismo de ETA y del Grapo, era el terrorismo de la extrema derecha. Era el terrorismo también, todavía, no el terrorismo, pero sí muertes producidas por las fuerzas de seguridad en enfrentamientos públicos. Las manifestaciones. En la tan supuestamente pacífica transición, entre el 1975 y el 81 hubo 581 muertos de distintos bandos. Quiero decir que eso, únelo a una crisis económica galopante, es increíble cómo pudo soportar el país aquello. Increíble. Como sois, perdón, Chelo, como sois todos periodistas, ahora lo es que tengo una llamada que se me corta, porque no es fácil. ¿Te has quedado con algo del tintero de lo de los 7 caras de la transición para el señor Tirado? Sí, bueno, sí, para regresar... Cuando te he cortado porque te llevo la comunicación. Para regresar a nuestro tema, ¿no? Bueno, hombre, a mí me parece muy interesante hacernos un juego de espejos. Es verdad que ni todo es maravilloso, como tú decías, ni ahora todo es malísimo. Es decir, yo creo que vamos a mejor siempre. Pero sí que hay una parte que quizás la idealizamos y me parece lógico, porque vimos ese reencuentro, esa cierta reconciliación que se dio y se vivió entre una España que salía de una dictadura y la ilusión de la democracia. Y ahora veo yo, no sé, quizás una cierta división que vuelve a los atavismos de antes, ¿no? Eso es lo que me preocupa. No sé si es la crisis... ¿O qué es, Juan Antonio? Yo, como logro colectivo, creo que la transición es el logro más importante de la España del siglo XX. Pudo haberlo sido la Segunda República, pero quedó frustrado por cosas que sabemos y que ahora mismo no vamos a entrar. Lo que era una gran esperanza quedó convertido en una tremenda desgracia hasta el punto de desembocar en una guerra civil y en 40 años de dictadura. Yo creo que como logro colectivo fructificado y que ha dado lugar a los 40 años o 36 años ya mejores de nuestra historia, no han sido perfectos, pero frecuentemente han sido peores todos los que hemos tenido. Esther, ¿estás tomando notas? Sí, tengo una pregunta muy breve. En mi opinión, son los hijos o los nietos de los que vivieron la transición los que ahora ponen más pegas al sistema democrático, a la Constitución, etcétera. ¿Eso es parte de la riqueza del sistema que se nutre, o sea, amamanta a quienes realmente lo van a desmontar o
oye, modificar o mejorar. Eso es propio de la realidad y siempre se da, y en toda generación literaria, por ejemplo, siempre los escritores, digamos que acaban con sus padres y reivindican a sus abuelos, y eso siempre así. Independientemente de eso, yo creo que la gente se confunde cuando habla del régimen del 78. La transición fue un breve periodo de tiempo en el que se gestó el paso de la dictadura a la democracia. Todas las cosas que han ocurrido después, todas las corrupciones, todos los problemas, no hay por qué adjudicárselos a la transición. Oye, en aquel entonces solamente existía Televisión Española, era un arma muy potente. Te pregunto, el discurso de Arias Navarro tras el fallecimiento de Franco, horas después, y después la intervención de Suárez cuando toma posesión, ¿son las primeras intervenciones, digamos, leídas a cámara directamente de dos líderes políticos en este país o no? Suárez, desde luego, es el gran mago de la televisión. Suárez, su carrera no se puede entender sin la televisión. Y Suárez, el mismo día en que es elegido o designado por el rey presidente del gobierno, desde su propio domicilio, hace una primera comparecencia de prensa en televisión. Por primera vez en la historia de comunicación televisiva de este país, posiblemente. Seguramente no hay otro registro. Entonces, efectivamente, y Suárez, que había sido además director general de Radio y Televisión Española, que conocía muy bien el medio, que había sido el hombre que prestigió a Juan Carlos. Juan Carlos era el príncipe, era un hombre ninguneado por el franquismo de manera clarísima. Y Suárez, nombrado director general de Radio y Televisión Española, a expensas de él, o gracias a él, Suárez consigue que Juan Carlos brille, que su estampa sea importante para los españoles. Hasta entonces, Juan Carlos era un tipo inadvertido. En 30 segundos, ¿tan importante fue la figura de Carmen Díaz de Rivera o se ha sobredimensionado quizá un poco? La he sobredimensionado yo un poco, pero es un personaje fascinante. Es una mujer que tuvo mucha influencia. Guapísima, por otra parte. Preciosa. Tuvo mucha influencia en el entorno del poder, no tuvo un poder ejecutivo, pero sí fue una mujer amiga del rey, pero amiga de Suárez, estaba al tanto de todo lo que se iba gestando en la transición. Y nunca tuvo un cargo, nunca fue ministra ni secretaria. Ministra no, pero sí fue lo que sería el equivalente a secretaria de Estado. Información, algo así más o menos. No tengo tiempo para más, me quedo con ganas de más. Eso es bueno, cuando en la tele te quedas con ganas de más es porque la cosa ha estado interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo también tengo ganas de más, claro. Os seguiré viendo. Tenemos ganas de más. Siempre queremos más. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio Tirado, compañero de esta casa, en estos momentos destinado el informe semanal, pero un hombre curtido ya en muchas batallas periodísticas aquí en Radio y Televisión Española. Te lo agradezco, de verdad. Que tengas mucha suerte en este libro. Muchas gracias.